Hola, muy buenos días, tardes o noches, les habla su amigo el Pastor Chani. En este video vamos a hablar acerca de intención del texto, en específico adecuación de la función. Bueno, ese es un tema que va a venir sí o sí en el examen Ceneval que vayan a presentar, por lo tanto pongan mucha atención. Además que es un tema bastante sencillito para que, tengan puntos regalados, por así decirlo, ya que es un tema donde las preguntas son muy fáciles de identificar entre las preguntas correctas e incorrectas y van a poder identificarlos de una manera muy fácil si entienden el tema a la perfección. Así que pongan mucha atención y veamos el video. Bueno, vamos a hablar sobre el léxico que corresponde a diferentes tipos de lenguajes. Dependiendo del texto, va a haber diferentes tipos de lenguaje. Puede ser un lenguaje científico, un lenguaje culto, un lenguaje literario, etcétera. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes vean cómo identificarlos de una manera muy sencillita, la verdad. Y vamos a comenzar con el lenguaje científico. Bueno, el lenguaje científico es un lenguaje en el que vamos a necesitar conocimientos previos para poder entender de lo que habla el texto. Esto debido a que se van a utilizar demasiados tecnicismos. Vamos a ver lo que es esto. Tenemos un ejemplo aquí de un fragmento de un texto en el cual se está explicando una enfermedad, que es la ictiosis en arlequín. La ictiosis es un tipo de enfermedad que se caracteriza porque es genética y además las personas que la padecen presentan una piel muy seca y con escamas, en el caso del arlequín, ¿verdad? Este es el primer tecnicismo, que es ictiosis. Una persona que no la conoce ictiosis, ¿cómo decirlo? Una persona que no había escuchado hablar de la ictiosis, que no había investigado sobre la ictiosis, no va a saber lo que es en un principio, ¿verdad? Arlequín también. El arlequín, hay diferentes tipos de ictiosis y el arlequín se llama así ya que, antes había bufones que tenían unos trajes como con unos rombitos, vaya, y eran como unas placas, y por esto esta ictiosis se llama arlequín, ¿verdad? Porque presentan placas la piel se quebra y presentan como una especie de placas, y la forma que tienen o por el aspecto que tienen estas placas se le llama ictiosis en arlequín. Bueno, ya no voy a complicar de esto, no voy a explicar la enfermedad, vamos a leer el texto. Es la variante más grave de la ictiosis. Es la variante más grave de las ictiosis congénitas autosómicas. Aquí tenemos congénitas, enfermedades que están antes de nacer, son genéticas, y autosómicas, ¿verdad? Autosómicas recesivas. Se caracteriza por la presencia al nacer de escamas grandes, gruesas y con aspecto de placas afectando todo el cuerpo, asociadas a ectropión severo, esclavio, orejas aplanadas, en fases más tardías se transforman en una intensa eritrodermia, ¿verdad? Como pueden ver, estos son tecnicismos, son palabras que si tú no tienes un conocimiento previo del tema, tú no vas a entender. O sea, este tipo de textos, el lenguaje científico, se va a encontrar en tipo de textos que sean propios de un área específico. Por ejemplo, tú eres ingeniero, en un libro de ingeniería van a venir palabras que una persona normal no va a entender. En un libro de medicina van a venir palabras una persona normal que no haya tenido conocimientos previos del tema, que no esté estudiando eso, no va a entender. Por lo tanto, este es el lenguaje científico. Está lleno de tecnicismos y esa es la mejor manera de encontrar este lenguaje, ¿verdad? De básicamente identificarlo. A ver, pasemos al siguiente lenguaje, el lenguaje culto. El fatalismo emerge de la introspección del ego. Este lenguaje básicamente se caracteriza porque tiene una riqueza de vocabulario, una pronunciación correcta, cuidadosa y adecuada para la ocasión. Además que tiene un orden casi perfecto, ¿verdad? El fatalismo emerge de la introspección del ego. En este tipo de lenguaje vamos a encontrar que se van a utilizar muchas palabras que en un lenguaje coloquial no se utilizan normalmente. Es por esto que se le dice lenguaje culto. Las personas que lo utilizan son personas que tienen un vocabulario muy rico en palabras, por lo tanto pueden usar muchos sinónimos. Vamos a encontrar eso, que son sinónimos un poquito raros. Vamos a encontrar una pronunciación perfecta y palabras que ya lo he dicho antes no son muy comunes y palabras que no son muy comunes, ¿verdad? Esto es bastante sencillo de identificar. El lenguaje coloquial. Bueno, el lenguaje coloquial es el que utilizamos, el que estoy utilizando ahora mismo. Yo estoy hablando con ustedes en un lenguaje coloquial. No estoy usando tecnicismos, no estoy tampoco utilizando palabras muy complicadas, no porque no quiera, sino porque yo tampoco podría hablar de una manera muy culta. Mi lenguaje es el coloquial, básicamente.
y es el lenguaje de todo el mundo cuando está con su familia, cuando está, por ejemplo, hablando con un amigo. Hola, ¿cómo te fue en tu examen de admisión? Tú llegas con tu amigo, hola, ¿cómo te fue en tu examen de admisión? Hola, ¿cómo te fue ayer? ¿Vas a salir en la tarde? Ese es un lenguaje coloquial, el lenguaje que utilizamos normalmente. Cuando tú estás chateando con tus amigos, estás utilizando un lenguaje coloquial. Cuando estás hablando con tus amigos, un lenguaje coloquial. Algunas veces cuando estás en la escuela y te están enseñando, para que comprendas mejor las cosas, se utiliza un lenguaje coloquial, ¿verdad? Y ahora, esto es bastante sencillo. Identificarlo solo como tú hablas normalmente. Hola, ¿cómo te fue en el examen de admisión? Así de sencillo. ¿Verdad? Ese es un ejemplo, pero cualquier ejemplo lo puedes ver tú en tu familia. Tú vas a hablar con tu mamá, están utilizando un lenguaje coloquial y no creo que haya mucho problema para identificar esto. Pasemos al último tipo de lenguaje, que es el lenguaje literario. Bueno, el lenguaje literario va a ser el último. Y un ejemplo sería: el viento de la noche gira en el cielo y canta. Bueno, el lenguaje literario se caracteriza básicamente por utilizar muchísimos recursos para embellecer el lenguaje. En este tipo de lenguaje es más importante cómo dices las cosas que lo que quieres decir. Este lo vamos a encontrar en poemas, por ejemplo, lo vamos a encontrar en novelas, lo vamos a encontrar en canciones. Lo que importa aquí es cómo dices las cosas, ¿no? Que tenga una rima, que sea bonito al escucharlo. Es lo importante, no tanto lo que estás diciendo. O sea, es importante lo que dices, pero tampoco es lo más importante. Lo más importante aquí, o sea, lo que se le da prioridad es lo que, bueno, cómo dices las cosas. En este caso, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Usa muchísimas metáforas, como pueden ver, ¿verdad? El viento de la noche gira y canta, una metáfora. Por lo tanto, este lenguaje va a utilizar metáforas y se va a utilizar, ¿cómo decirlo?, herramientas para embellecer el lenguaje o embellecer cómo dicen las cosas. Lo importante va a ser básicamente cómo pronuncia las cosas y no lo que, bueno, no lo que estás diciendo en sí. Bueno, sabiendo esto, vamos a pasar a los elementos paratextuales. Los elementos paratextuales son bastante sencillos de identificar y no recuerdo que viniera ninguno de estos elementos en el examen de admisión. No te piden que identifiques nada de esto, pero te lo piden, así que vamos a verlos. Primero que nada vamos a tener la dedicatoria. Pues la dedicatoria ya todo el mundo la conoce. Al principio de un libro casi siempre existe una página que es la dedicatoria, donde se dedica la obra a alguna persona o a algunas personas en sí. Esto no tiene más secretos, es dedicatoria, es donde se dedica esto y no hay otra mejor manera de identificarlo que verlo así. ¿Verdad? Es una página donde se está dedicando la obra a determinada o determinadas personas. Epígrafe. La epígrafe, perdón, va a ser un lema, una frase que va a estar al principio de una obra. Puede ser un pensamiento, una cita del autor que va a estar ilustrando la idea general de un libro o del trabajo literario en sí, ¿verdad? Esta sería un epígrafe, por ejemplo. Es una frase, es una cita. Aquí tenemos al autor que va a estar representando la idea del autor del libro o del trabajo literario. Citas textuales. Bueno, esto es bastante sencillo de identificar. La mayoría de citas textuales, cuando son menores a 40 palabras, tienen unas comillas por aquí, ¿verdad? Las comillas, y al final, si está citado, hay diferentes modos de citar, pero supongo que el modo de citar que se utiliza en el examen Ceneval va a ser el APA, que es el más famoso. La norma APA es la que más se utiliza en los trabajos literarios. Y sería: los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos hablan porque tienen algo que decir. En este caso, un autor, para no robarse estas ideas o no robarse esta frase, que esta frase le pertenece a otro autor, cita al autor que, bueno, del que es la frase. En este caso, esto lo dijo Platón, por lo tanto está entre comillas. Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos hablan porque tienen que decir. El mensaje principal entre comillas, y al final se pone entre paréntesis el autor que se está citando, que en este caso Platón, ¿verdad? Las citas textuales nos van a ayudar para posteriormente, o sea, tú con esto no puedes identificar en dónde dijo esta frase el autor, bueno, en qué página la hizo, en qué libro la hizo, en qué fecha la hizo, ¿verdad? No puedes identificarlo. Normalmente aquí también tienes la fecha, un año en donde la pronunció, pero por sí solo Platón no te va a decir nada. Sin embargo, para eso están las referencias. Las referencias van a servir para esto. Tú en las citas textuales, dentro de un párrafo vas a tener todas las citas textuales. Dentro del contenido del libro va a estar todas las citas textuales. Pero en referencias, bueno, las citas textuales solo te van a servir para encontrar la referencia de dónde sacó esa cita el autor. En este caso, en las referencias, por ejemplo, aquí tendríamos a Platón, que fue el que dijo la frase. Tendríamos la fecha de publicación del libro donde dijo la frase, el libro, el nombre del libro donde se dijo la frase,
y bueno, el lugar de publicación, la editorial y etcétera, ¿verdad? Es lo que se tendría en las referencias o en la bibliografía, que no sé, esto no creo que pueda venir en el examen de admisión, pero te lo piden que te lo aprendas, así que solo hagamos caso omiso a lo que nos dice la guía del Ceneval. Ahora, paráfrasis. La paráfrasis es cuando tú un texto lo resumes o lo dices con tus propias palabras. Por ejemplo, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Esta es como una reflexión, es una frase de un autor, en este caso Aristóteles, ¿verdad? Pero hay personas que se pueden confundir al leer esto, que no entienden lo que quiere decir. Pues tú con tus propias palabras podrías intentar explicar esto o volver a decirlo, pero de una forma que se pueda entender mejor. En este caso, la paráfrasis sería: quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar. Esto es lo mismo, es totalmente lo mismo a esto, sin embargo con otro tipo de, se puede decir con otro tipo de texto, ¿verdad? Con otro tipo de lenguaje. Aquí se está utilizando un lenguaje más literario, vaya, porque aquí importa mucho cómo se están diciendo las cosas, es una frase célebre. Pero acá estás explicando tú cómo lo entendiste, ¿verdad? Quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar. Este es un lenguaje ya más coloquial. Por lo tanto, la paráfrasis sería decir una frase con tus propias palabras, ¿verdad? Esto sí venía, la paráfrasis sí venía, o sea, te ponían, por ejemplo, un texto, una frase, y te decían cuál sería la paráfrasis para esto, ¿verdad? ¿Cuál sería la frase en las opciones que dice lo mismo que la frase inicial o la frase que te están diciendo que parafrasees? Así que nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su like, compartir y nos vemos en el próximo video. Adiós. Muy bien, ahora tienes los conocimientos, solo falta reforzarlos. Recuerda que puedes visitar Pasa tu Examen, donde encontrarás los temas para tu examen de una manera muy fácil e intuitiva, así como ejercicios para que tú puedas practicar y ser el mejor en tu examen de admisión. ¿Qué esperas para visitarlo?